mientras terminamos de entrar. Bueno, bienvenidos a todos. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Mariana, yo soy farmacéutica y trabajo principalmente en el Hospital Materno Infantil. Y soy Emilce Caballero, soy oncóloga pediatra y yo trabajo todas mis horas de médica en el Hospital Materno Infantil también. Así que bueno, ambas somos docentes ya desde hace varios años en la cátedra. Vamos a intentar introducirlos en farmacocinética, intentar ayudarlos a entender. Es un poco complejo, pero creo que van a poder. Finalmente van a entender los procesos farmacocinéticos, que es de lo que vamos a hablar hoy. La idea es empezar en punto, a las 8 en punto, porque son temas largos y no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Así que en lo posible también les pido silencio. Sí, por supuesto pueden preguntar y pararnos en la clase para despejar dudas, pero es bastante difícil hablar fuerte. No sé si allá atrás escuchan así como están. Ah, bien, perfecto. Bueno, así que creo que nos vamos a poder comunicar. Bueno, vamos a empezar. Empieza Mariana primero. vamos a tener 2 clases de farmacocinética, ahí, y después vamos a ver farmacodinamia también, y con eso vamos a intentar entender un poco qué nos pasa a nosotros, o sea, a nuestro cuerpo, y qué le pasa al medicamento cuando nosotros tomamos algo, ¿sí? Entonces, la clase de hoy va a estar más que nada centrada en los procesos de liberación, absorción y distribución, ¿sí? Y donde vamos a intentar entender en estas clases, que nos van a seguir viendo a Emi y a mí principalmente, y a Ari también, de qué depende que un fármaco pueda producir un efecto, de qué depende la magnitud del efecto que tenga, de qué depende o cómo podemos ver la duración que va a tener este efecto, ¿sí? Entonces todo esto se va a explicar con la farmacocinética. Entonces, aunque yo sé que cuando ustedes después vean terapéutica razonada y patologías más en concreto, se van a quedar con eso y parece que esto no lo usan nunca, en realidad lo usan todos los días en el futuro. Cuando prescriban algo, esto va a estar metido ahí adentro, ¿sí? Entonces, la idea un poco de la clase de hoy, introducirnos algunas variables farmacocinéticas, ¿sí?, que vamos a tener, a las distintas vías de administración de fármacos que podemos tener, a cómo es esta absorción de fármacos y pasajes a través de membranas en el cuerpo, empezar a ver algunas curvas farmacocinéticas, después vamos a ver curvas farmacodinámicas y ustedes la van a poder explicar perfectamente, ¿sí? Y algunos conceptos, algunas definiciones de biodisponibilidad, bioequivalencia, que tal vez algo estuvieron viendo con Manu, pero bueno, vamos a reforzar un poquitito. Entonces, como decíamos recién, la farmacocinética, ¿sí? ¿Alguien sabe más o menos lo que es? ¿Siempre ahí? ¿Alguna idea? ¿No? Ok, acá dicen, bastante bien, es ¿qué le pasa al fármaco, al organismo? Bueno, tenemos ahí algunas dudas. Una parte más o menos la vamos a ver en farmacocinética, la otra en farmacodinamia, pero cinética estaría más que nada apuntado a los procesos que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, ¿sí? Entonces, lo que el organismo le va a ir haciendo, ¿no? Entonces, tenemos distintos procesos que va a ir sufriendo este fármaco, ¿sí? Primero se va a absorber, y vamos a ver que tal vez eso también... Hola. Vamos a ver que eso también incluye por ahí algún paso de liberación, depende cómo estemos administrando esa droga. Luego, o en simultáneo, también lo vamos a ver, se va a distribuir por todo el cuerpo, ¿sí? Y también se va a metabolizar y eliminar, pero estos procesos los vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Entonces, acá tenemos marcados los que vamos a englobar la clase de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el proceso de absorción, ¿sí? ¿Y qué es la absorción? Es el traslado de un fármaco desde su sitio de administración, que va a depender de qué vía nosotros elijamos para administrar ese fármaco, hasta el compartimento central, que después Emi nos va a explicar un poco qué son estos compartimentos, pero más que nada, digamos, hasta que llega a la circulación sanguínea, ¿sí?
esto tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos partiendo de alguna administración, por ejemplo, por vía oral, alguna administración sólida, me tomo un comprimido, ¿sí? Eso implica que el fármaco se pueda liberar de ese comprimido, de esa matriz donde está metido, para luego poder absorberse, ¿sí? Entonces también incluye este proceso de liberación. ¿Sí? Sí. Entonces, como decíamos, para empezar del principio tenemos distintas vías por las cuales nosotros podemos dar el fármaco, ¿sí? Entonces tenemos vías intravenosas, ¿sí? Que esa por ahí es la que uno más ve en las distintas series que ponen, ¿sí? Simplemente una vía en la vena y colgamos algo, algún suerito, algún fármaco, ¿sí? La vía sublingual, ¿sí? Que es una vía, también vamos a ver ahora las características de cada una, es una vía bastante rápida, bastante útil, pero con algunas especificaciones. La vía transdérmica, ¿sí? O sea, a través de la piel, formulaciones tópicas, ¿sí? Alguna crema o algún parche. Subcutáneo, intramuscular, ¿sí? O sea, depende ahí cómo estemos administrando un inyectable, puede ser subcutáneo, intramuscular, ¿sí? Puede ser inhalado, ¿sí? Aerosoles. Intratecal, ¿sí? O sea, directo en el sistema nervioso central, o la vía oral o la vía rectal, ¿sí? Con algún supositorio, ¿sí? Las más comunes que nosotros vemos son la intravenosa, tal vez la sublingual, el oral, bueno, ahora en pediatría por ahí los inhalados con las afecciones respiratorias también. Y lo que le va a pasar al fármaco es que, bueno, se va a unir algunas proteínas, vamos a ir viendo a lo largo de esta clase para poder distribuirse. Puede ir en algún porcentaje a algún sitio no deseado, nos puede causar algún efecto adverso. Puede ir al sitio donde queremos, ¿sí? A la biofase, a donde tiene que ir a cumplir su objetivo, ¿sí? Que ahora después vamos a ir viendo que hay distintos lugares donde puede querer ir. Y luego se va también a metabolizar y eliminar. Entonces, si nosotros vemos las distintas vías de administración, lo que vamos a ver es que la concentración en sangre que nosotros vamos logrando con las distintas vías tiene como una curvatura distinta, ¿no? Porque veamos, esta rojita de acá, fucsia, corresponde a la vía intravenosa, ¿sí? Entonces, si yo pongo un fármaco directamente en la sangre, ¿sí? En vena, nosotros habíamos dicho que la absorción, ¿sí? Era cuando llegaba plasma al compartimento central, y en este caso ya lo estamos poniendo ahí, ¿sí? Entonces, la concentración plasmática al principio ya está directo en plasma, la droga, entonces va a ser más alta, y a medida que se va eliminando, va a ir bajando, ¿no? Hasta que después ya no la tenemos más. En cambio, si yo doy, por ejemplo, algo de forma intramuscular, ¿sí? La curvita verde, nosotros lo ponemos en músculo, de ahí se va a tener que absorber a la sangre, ¿sí? Que eso va a tener o sea, la curva se va a ir absorbiendo más rápido o más lento de acuerdo a una serie de cuestiones, ¿sí? No es lo mismo si yo lo puse en un músculo muy irrigado, que pasa más fácil la sangre, que no, si el paciente está sentado y quietito, si está haciendo ejercicio donde aumenta la circulación sanguínea en el músculo, ¿sí? Entonces, cada día va a ir teniendo sus particularidades que nos van a ir dando distintas concentraciones en plasma, ¿sí? O sea, y que por ahí la administración sea más rápida o más lenta, y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando lo administramos. Entonces, va a tardar un poquito más en llegar a la máxima concentración en plasma, porque tiene que absorberse, dijimos, ¿no? Desde el músculo, o en el caso, si lo dimos subcutáneo, similar, lo que pasa es que por ahí el subcutáneo es todavía un poco más lento, porque la irrigación ahí es tal vez un poco menor. Pero en ambos casos se va a tener que ir absorbiendo y luego se va a ir eliminando de la misma manera, ¿sí? Pero ven que, que arranca en cero. Yo primero en plasma no tengo nada. A medida que vamos absorbiendo va aumentando y luego va a ir disminuyendo. Y en la vía oral es lo mismo, nada más que pensemos que cuando tomamos algo vía oral se tiene que liberar el fármaco desde el comprimido, absorberse a través del intestino, probablemente la mayoría de los fármacos, de ahí pasar a circulación sanguínea, que vamos a ver que tiene ahí algunos problemitas, y de ahí estamos en el compartimento central, ¿sí? Entonces,
la curva, lo inmediato, es todavía más lento, ¿sí? Por eso a veces uno ve que yo en una terapia intensiva, en una situación de emergencia, es todo intravenoso, y después, obviamente que la vía oral tiene sus ventajas, como que nadie te pincha, básicamente, ¿no? Que lo puedo tomar en mi casa tranquilo, ¿no? Entonces, todas las vías van a tener sus ventajas y sus desventajas, que después vamos a ver. Y en esto de tomar algo vía oral, vamos a ver que los fármacos, como decíamos recién, tienen que atravesar el intestino, llegar a donde tengan que llegar, y van a ir atravesando distintas barreras, ¿sí? Distintas membranas, en el caso nuestro, ¿no? De humanos. Entonces, para pasar estas membranas, vamos a ver que tenemos diferentes estrategias, ¿sí? ¿Se escucha bien, no? ¿Allá atrás? Porque veo que no me están mirando. ¿Me escuchan bien? Levantemos la mano. Ah, ok, ahora me dan. Bien, entonces, para atravesar estas membranas tenemos distintas formas de hacerlo y distintos transportes, ¿sí? Por un lado, y estas dos clasificaciones son importantes, tenemos el transporte pasivo o el transporte activo, ¿sí? El transporte pasivo me habla de que no involucra un gasto de energía, ¿sí? En cambio, en el activo, el cuerpo nuestro sí tiene que invertir energía, ¿sí? Entonces, dentro del transporte pasivo, donde no invertimos energía, puede ser el caso de una difusión simple, ¿sí? Que, digamos, la droga, el fármaco que nosotros damos, o cualquier molécula, porque no necesariamente un fármaco, distintas sustancias, más allá de los medicamentos, pueden pasar a través de la membrana. Para esto van a tener que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Fíjense en que para pasar de un lado al otro por una membrana que está formada básicamente por lípidos, ¿sí? Esto por ahí ya lo recuerdan, pero ¿se acuerdan que en las células teníamos la bicapa lipídica? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos? Fosfolípidos, ¿sí? Que tenían, ¿no? Un grupo fosfato, un grupo polar, ¿sí? Para un lado, y hacia el medio, ¿sí? Cadenas de lípidos, ¿sí? Que son justamente lipídicas, ¿se acuerdan de esto? Entonces, para poder atravesar por acá, o sea, a través de la membrana, por difusión, primero que la molécula va a tener que ser chiquitita, ¿no? Porque no es lo mismo que algo chiquitito quiera pasar por una barrera que algo más grande, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Por otro lado, va a depender un poco de las características de la sustancia que está intentando atravesar, si lo va a poder lograr, porque en algún punto va a tener que llevarse bien con los lípidos, ¿sí? Ser lipofílica, amiga de los lípidos, o hidrofóbica, no es amiga del agua, ¿sí? Acá, o sos amigo de los lípidos o sos amigo del agua, o polar o no polar, digamos, ¿no? Pero van a tener que tener una estrategia para poder pasar por acá. Entonces, esto lo vamos a ir viendo. Moléculas por ahí con mucha carga, que son moléculas muy polares, que no se llevan bien con los lípidos, no van a poder atravesar por difusión facilitada, por difusión simple, ¿sí? A través así solitas por la membrana. Entonces, vemos que si bien es un transporte que no requiere energía y demás, tiene algunos limitantes, ¿sí? No todas las moléculas lo van a poder utilizar. Y para aquellas moléculas que por ahí son polares o con alguna carga de más, podemos tener la difusión facilitada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí, por sus características, porque por ahí no son muy lipofílicas, no podrían atravesar solas por la membrana, pero hay una proteína, por ejemplo, que atraviesa la membrana, que le hace una especie de canal, de túnel, ¿sí? Entonces, por ese túnel, que no es lipofílico, o sea que es un túnel que le sirve, sí podría meterse esta molécula sin gasto de energía, ¿sí? Entonces ahí es una difusión, pero está facilitada por esta proteína que le da paso, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Y dentro de lo que es transporte activo, donde nosotros tenemos que invertir energía, puede ser primario o secundario, pero el tema está que en ambos casos vamos a necesitar un transportador que nos lleve en contra del gradiente, y esto es algo que ahora explicamos más, para poder entrar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir?
Normalmente en la naturaleza sí intentamos como en general balancear un poco las cosas. Entonces lo normal sería, o sea, lo que sucede es que los distintos moléculas van a pasar de un lado al otro de la membrana de acuerdo a su gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay más, naturalmente va a tender a ir hacia donde hay menos hasta compensar ambos lados, ¿sí? Eso es el motor de la difusión simple o facilitada, ¿sí? Yo no invierto energía porque esas difusiones, el transporte pasivo, sucede a favor del gradiente de concentración. Es decir, que van a ir las moléculas, ¿sí? Los solutos, desde donde hay más hacia donde hay menos para equilibrar. Como ese equilibrio se busca naturalmente, si se da en estos casos, ya eso por eso, digamos, no tengo que invertir energía, porque es lo que tiende a suceder naturalmente. En cambio, cuando yo lo quiero hacer al revés, si yo quiero meter algo donde ya hay mucho, me va a costar, ¿sí? Como todo. Entonces, ahí sí invertimos energía y necesitamos unas bombas, le solemos decir, que mediante consumo de ATP o mediante otro gradiente, tenga la energía suficiente para invertirla en la entrada del soluto que yo quiero entrar, ¿sí? En uno de los casos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio usa ATP, que es la forma de energía de la célula, y puede, por ejemplo, ingresar potasio en contra de su gradiente, porque justamente está consumiendo ATP. Y hay otros cotransportadores, ¿sí? O se llama transporte secundario, donde por ahí no se usa ATP, pero tenemos en cuenta dos conjuntos de transporte, ¿sí? Por ahí tenemos una sustancia que sí va a favor de su gradiente, entonces eso es como que me da energía para mover la otra sustancia en contra de su gradiente, ¿sí? Ahí son cotransportadores. Son dos porque hay uno trabajando a favor del gradiente y ganando, digamos, energía que después se va en el otro. ¿Hasta acá más o menos vamos? Ok. Esto más o menos ya lo tenían, ¿no? Ok. Entonces, para el pasaje a través de membrana vamos a tener la difusión simple, sí, a favor del gradiente, que en el caso de por ahí formulaciones acuosas pueden pasar a través de distintos poros que hay en las membranas, porinas, y listo, cuando tienen que realmente atravesar la membrana, vamos a ver que se va a regir por la ley de Fick, por esto que decíamos de que va a depender de algunas cuestiones, ahora las vamos a ver. La difusión facilitada necesitaba de que haya un transportador en la membrana que me facilite la entrada para esta molécula, pero esto lo que tiene de diferente, que siguiendo gasto energía y es a favor del gradiente, son saturables, ¿sí? Yo tengo una determinada cantidad de túneles, digamos, entonces no puedo entrar toda la cantidad que quiero, ¿sí? Va entrando de a poco. Son saturables, pero, o sea, eso va a hacer que la absorción sea por ahí un poco más lenta que si fuese la facilitada que entra por cualquier lado de la membrana. Y lo mismo va a suceder con el transporte activo, también va a ser saturable porque tengo una cantidad de transportadores limitadas en la membrana para poder usar, ¿sí? Entonces el transporte activo era con gasto de energía, es en contra del gradiente y es saturable y además lo puedo inhibir. Yo puedo en algunos casos usar algunos fármacos que inhiban este transporte, lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo a lo largo de todo el año los distintos fármacos que vamos a usar. La inhibición de estos transportes también es una estrategia que vamos a poder usar, ¿sí? Si yo quiero que algo no suceda, o no se absorba o se absorba menos, o que se elimine más, puedo ir inhibiendo estos transportadores y así lo puedo lograr. Y otra forma de pasaje a través de membrana es la endo o exocitosis, sí que se acuerdan que era cuando, si yo tenía por ahí una membrana, ¿no?, de una célula, lo que iba a pasar es que la membrana se iba a ir como invaginando, metiendo hacia adentro, en el caso de la endocitosis, y yo acá tengo sustancias, luego lo que va pasando sería una cosa más así, y llega un momento que la misma membrana se termina acá de como conectar,
y entra una vesícula que tenía esta sustancia, ¿sí? En ese caso es la endocitosis. Un proceso similar, pero de adentro hacia afuera, es la exocitosis, ¿sí? Para eliminar o para sacar, digamos, al exterior ciertas sustancias, ¿sí? Eso es con fusión, o invaginación o fusión de la membrana, para un lado, o vesículas que se van a ir a unir con la membrana o se van a generar desde la membrana y entrar las sustancias, ¿sí? Esto sobre todo vamos a tener en el caso de neurotransmisores y así. Y esto también lo vamos a poder regular, vamos a ir viéndolo, sobre todo en sistemas nerviosos, podemos alterar, digamos, la liberación de estas vesículas y entonces estar alterando la liberación de las sustancias que contienen, ¿sí? Pero entonces decíamos, estas, para la difusión simple, ¿sí? Y estas consideraciones a través de la membrana que habíamos dicho recién que se rigen por la ley de Fick. ¿Y qué es eso de la ley de Fick? Sí. No hay problema, yo ahora la repito, si no. La mediada por vesícula, ¿utiliza o no utiliza ATP? Acá me dice, la pregunta, digo, para que después quede, preguntan si la mediada por vesículas haciendo o exocitosis utiliza o no utiliza ATP. Generalmente se relaciona más con las concentraciones de calcio. ¿Sí? He visto en algunos libros que a la exocitosis particularmente lo ponen dentro de un activo porque utiliza ATP, pero también he escuchado que no utiliza ATP. Depende normalmente de los casos. No sé. O sea, el tema... preguntan en parciales mediada por vesícula. Sí. A veces con cambios en la concentración de ciertos iones, sobre todo el calcio, igual no nos enojemos porque esto lo vas a ir viendo en las distintas 3 clases que siguen, 4. Por ahí con cambios de la concentración del calcio intracelular ya es suficiente para que se produzca la exocitosis, ¿sí? La liberación de vesículas. Ahora, depende cómo venga el proceso, si antes o en el medio o en algún momento usas ATP. Pero, o cuál era el objetivo final. ¿No? ¿Sí? Okay. Bien. Ah, me fui con la ley de Fick. Chicos, por favor, claro. Que este era el tema. Bien, entonces decíamos, bueno, si yo tengo que pasar a través de una membrana que tiene una parte lipofílica y una parte lipofóbica, ¿sí? O hidrofílica, voy a tener que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, esto se estudió, se ve que este señor Fick, y llegó a la conclusión de que el flujo, ¿sí? O es decir, la velocidad a la cual va a poder pasar de un lado al otro de la membrana, ¿sí? A través de una cierta sección de la membrana, a través de un cierto área de la membrana, una determinada sustancia, va a depender de algunos factores. Lo importante es que nosotros veamos acá que este pasaje a través de la membrana va a depender, por un lado, de algo que se llama, o sea, que es una variable, ¿no? que es propia de la droga o de la sustancia que está intentando atravesar. Va a depender un poco del coeficiente de difusión, que se va a relacionar con la forma de la molécula, el tamaño de la molécula, sí, el peso molecular, porque esto que decíamos, en moléculas más grandes le va a costar más. Entonces esto lo vemos reflejado acá, ¿sí? Moléculas más chicas probablemente puedan pasar mejor. Y otra característica que vamos a tener que tener en cuenta, como decíamos recién, es el coeficiente de partición lípido-agua, es decir, cuán lipofílico o hidrofílica es la molécula, ¿sí? Es decir, si yo pongo la molécula en lípido y en agua, ¿cómo se va a repartir entre eso? No pensemos que las moléculas son una o la otra y chau, o sea, si solo estoy en agua y no veo el aceite o los lípidos, no. Siempre hay un equilibrio entre lo que está de un lado y lo que está del otro. Siempre tendemos como en general al equilibrio, ¿no? Entonces, pero moléculas mucho más lipídicas, digamos, ¿no? ¿Sí? Con muchos más moléculas más grandes o con anillos o con no polares y demás, van a tender a estar más en el lípido que en el agua. Moléculas más hidrofílicas, más
con cargas chiquitas y demás van a tender a estar más en el agua que en los lípidos, ¿sí? Entonces, si bien siempre está repartido, va a cambiar el porcentaje. Ese es el coeficiente de partición entre el lípido y el agua, ¿sí? Que esto nos está integrando este parámetro que decíamos recién de cuán bien me llevo con los lípidos, ¿sí? Eso que es importante para pasar a través de una membrana lipídica, lo estamos teniendo en cuenta dentro de este factor, ¿sí? El tema está, que acá me aparece un pequeño problemita, que hay algunas moléculas que pueden cambiar su estado, hay algunas moléculas que pueden estar protonadas o no, y eso cambia si se llevan más o menos con el agua o con los lípidos, ¿sí? Entonces, eso va a ser un temita que vemos en la próxima clase. Pero bien, todas estas cuestiones están consideradas en este factor, ¿sí? Y después también me va a estar importando el área por la cual yo quiero pasar, ¿sí? No es lo mismo que yo le digo, chicos, entren al aula y pónganse que esta pared no existe y todos ustedes pueden entrar a través de toda esta sección, ¿sí? Que sería mucho más rápido. O que yo les diga, chicos, entren al aula todos ustedes a través de solo esa puertita. Claramente que no es lo mismo. El área por donde yo puedo pasar también me está afectando. Y, por supuesto, nuestro amigo el gradiente, porque cuanto más diferencia hay de concentración de un lado al otro de la membrana, más impulso me va a dar, ¿sí? Entonces, la velocidad a la cual pasa una sustancia de un lado al otro de la membrana a través de una sección va a ser directamente proporcional a este coeficiente que ya vimos lo que involucraba, al área por el cual estoy intentando pasar y al gradiente de concentración, e inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Cuanto más espesa es esa membrana, cuanto más yo tengo que atravesar, más me va a costar, ¿sí? Entonces más difícil va a ser o más retardado va a estar ese flujo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Config? Ok. Todas estas cuestiones de la molécula, yo cuando veo una molécula, más o menos me puedo estar dando cuenta de estas cuestiones. Ahora, decíamos que teníamos este problemita con las moléculas que se pueden ionizar, ¿sí? Que pueden adquirir o perder una carga, ¿sí? Y cambiar su estado. Que por un lado tenemos los ácidos y por un lado tenemos las bases. Los ácidos son las sustancias que tienden a perder un protón, ¿sí? Entonces, en su forma no ionizada, cuando yo no tengo carga, tengo el protón puesto, ven acá, que tengo un grupo oxidrilo, 1H, y si pierde el protón, queda cargado. Las formas cargadas, dijimos, son más hidrofílicas, pero más le va a costar pasar por la membrana, al revés que esta. Y en el cambio de las bases, lo que cambia es que la forma ionizada, ¿sí? Es justamente la que tiene carga, ¿sí? Porque la base lo que hace es captar un protón, ¿sí? Entonces, cuando está cargada, la base claramente tiene una carga, le va a costar más pasar a través de la membrana, y cuando pierde ese protón es cuando queda sin carga y es más lipofílica, al revés que en los ácidos, ¿sí? Esto es importante porque muchos fármacos son, la mayoría, son ácidos o bases débiles y pueden perder o ganar protones, ¿sí? Como ahí teníamos el ejemplo de la aspirina, ¿sí? El ácido acetilsalicílico o el salbutamol. Entonces, para el pasaje a través de las membranas, la distribución a través de las membranas de un electrolito, ¿sí? De estas moléculas que pueden ganar o perder cargas, ¿sí? Los electrolitos, va a estar influenciada por su pKa, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, y su gradiente de concentración, porque eso sigue primando siempre, ¿sí? A través de y el pH que tenga de un lado y del otro de la membrana, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es este pKa que decíamos? Es el pH, ¿sí? A la cual la forma ionizada y no ionizada están en la misma concentración, ¿sí? Y este fármaco ionizado lo que tiene es que jugando con los pHs a través de un lado y del otro de la membrana puede quedar atrapado o podemos estar intentando forzar su eliminación, es decir, jugando con el pH de los distintos compartimentos del cuerpo, el fármaco se va a presentar en distintas formas y vamos a tener distintas cuestiones a analizar. Y esto lo describió Henderson y Hasselbalch, ¿sí? En una ecuación que relacionó las concentraciones de cómo se encuentran según el pH
a un lado y al otro de la membrana, la relación entre la concentración de la sustancia ionizada y no ionizada de acuerdo a su pK y su pH, ¿sí? Entonces, habíamos visto que los ácidos sí perdían su protón, entonces su forma neutra era la más liposoluble y en el caso de las bases al revés, ¿sí? Entonces Henderson y Hasselbalch, ¿qué nos dicen? Se dio cuenta que el logaritmo ¿le suena? Ok, joya. Que el logaritmo entre las formas protonadas sobre la forma no protonada, y lo digo así porque siempre protonada va arriba. En el caso del ácido es la forma neutra y en el caso de la base es la forma con carga, ¿sí? Ionizada. Pero siempre protonada arriba y no protonada abajo, ¿sí? Eso nos da una constante entre el pK y el pH del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto que estamos viendo? Lo vamos a ver en un ejemplo aplicado. Vieron que el pH ¿saben lo que estamos hablando? ¿Sí? La concentración de iones en un medio, ¿sí? Eso es el pH, la medición de protones, que es un hidrógeno con una carga positiva, ¿sí? Entonces, nosotros en los distintos partes del cuerpo o en los distintos fluidos tenemos distintos pHs. Por ejemplo, ya que estamos hablando de si yo, por ejemplo, me tomo algo bioral, vamos a ver que en el estómago, que está el ácido gástrico, justamente hay un pH ácido, ¿sí? ¿Se acuerdan que los pHs ácidos son de 0 a 7? 7 se considera un pH neutro y mayor a 7 es un pH alcalino o básico, ¿sí? Entonces en el estómago tenemos ácido, por lo tanto tenemos un pH ácido, un pH menor a 7 y normalmente en un ser humano adulto que no tenga ninguna patología de base es cerca de 2,4, ¿sí? Y la sangre tiene un pH de 7,4, ¿sí? Entonces, fíjense en qué nos va a pasar. Por ejemplo, que yo doy una droga que tiene un pK de 5,4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Se acuerdan que según Henderson, lo vamos a hacer acá, teníamos que el logaritmo de la forma protonada arriba y la no protonada abajo, ¿no?, era igual al pK de la droga menos el pH del medio, ¿sí? Entonces, si yo sé que el pH del medio, por ejemplo en el caso del estómago, es 2,4 y el pK de mi droga es 5,4, ¿sí? Yo sé que el logaritmo entre la forma protonada y la forma no protonada va a ser igual a 5,4 menos 2,4, 3. Ok, va a ser igual a 3. Y si yo me planteo, digo, bueno, ¿qué relación puedo tener acá para que el logaritmo en base decimal me dé 3? ¿No? ¿Se resolvería esto? ¿Sí? O el antilogaritmo de 3, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Y esto me va a suceder, digamos, si yo pongo que el logaritmo de 1000 sobre 1 va a ser 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El logaritmo de 1000 es 3. Y si no se acuerdan, bueno, lo repasan, pero me creen, por el momento. Ok. Esto del logaritmo en base decimal era cuánto tengo que exponer la base, que es 10, para que me dé mi número. Entonces, si yo tengo en base decimal, la base es 10, 10 a la 3 era 1000. Viene un poco de ahí, pero bueno, resolviendo esto yo sé que tengo 1000 veces forma protonada y una, o sea, cada 1000 moléculas protonadas tengo una sin protonar, ¿sí? ¿Qué me dice eso? Que mayoritariamente en el estómago esta molécula va a estar protonada, ¿no? Y si está protonada, va a poder pasar mejor a través de la membrana y se va a poder ir absorbiendo, ¿verdad? Entonces, esto estaría bien. Y tiene sentido, porque esta molécula es un ácido, tiene un pKa de 5,4, y se acuerdan que los ácidos siempre quieren dar su protón, ¿sí? Ahora,
Si yo estoy frente a un medio neutro, un medio alcalino, es más sencillo. Yo se lo doy, la base lo quiere recibir, entonces hacemos negocio al toque. Ahora, cuando yo lo expongo contra otro medio, tengo que ver quién es más ácido. Porque acá esta droga ácida se está enfrentando al ácido del estómago, y el ácido del estómago es más fuerte, entonces de ninguna manera vos me das a mí el protón, yo te lo doy a vos. Entonces se queda protonada nuestra droga, ¿se entiende? Eso es lo que pasa en el estómago. En cambio, cuando esto ya se absorbió, porque estábamos en la forma no protonada, era mayoritaria, porque de vuelta, siempre está todo en equilibrio. Lo que va a depender para qué lado se desplace este equilibrio es justamente el medio en el que estamos. En este caso, el medio ácido nos ayuda a que esta molécula esté protonada y entonces pase mejor a través de la membrana. Cuando llegamos al compartimento central a la sangre, ¿qué nos pasa? Que acá cambia un poco la cosa. No, es raro. Porque así no escribo tan abajo por miedo que no se vea el video. Bueno. Allá. Bien. En esto teníamos que el logaritmo de forma protonada sobre forma no protonada va a ser igual al pK ácido menos el pH del medio, ¿verdad? En la sangre el pH va a ser 7,4, el de mi droga era es 5,4, y entonces el logaritmo de AH sobre AH, 5,4 menos 7,4, menos 2, ok, bien ahí con los números negativos. ¿Qué querría decir esto? Como es un menos, quiere decir que esta forma de acá abajo está en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué número yo tendría que exponer la base 10 para que me dé menos 2? ¿Cómo? Ahí tenían igual la respuesta. Sería 0,01 sobre 1, ¿sí? O lo que es lo mismo decir que la forma esta va a estar 100 veces más que esta, ¿sí? Cuando hay una molécula de droga protonada, va a haber 100 moléculas de droga no protonada, ¿sí? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. eso es necesario para estar en equilibrio, ¿no? ¿El qué sería necesario para estar en equilibrio? O sea, esta relación sí. establecería la cantidad más que debería tener de una forma que la otra para estar en equilibrio. Claro, sí, pero no es necesario para estar en equilibrio, sino el equilibrio es lo que tiende a suceder. Entonces, yo sé que cuando dé este fármaco, esto es lo que va a pasar. Porque siempre se va a equilibrar, y ahora es al revés. Como mi droga era ácida, ahora que está en la sangre y no hay nadie que le quiera dar su protón, la droga dice, yo ahora lo libero. Ahora que puedo, se lo doy al que pase. Entonces, la droga va a estar mayoritariamente sin protón, es decir, ionizada, y esto va a ser lo que ocurra en plasma, porque siempre existe este equilibrio entre forma protonada y no protonada, dependiendo en qué medio esté, cuál va a ser, para dónde se va a desplazar este equilibrio. En este caso para la forma protonada, en este caso para la forma ionizada. Pero esto es lo que sucede normalmente. Entonces yo sé que en la sangre voy a tener mucha más concentración de droga protonada, ionizada. Digo, no protonada, sino ionizada. Con carga. Entonces, si está con carga, no va a volver a pasar por membrana, ¿sí? Entonces se me va a quedar dando vuelta en la sangre. Y ese es el chiste de que nos sirva, ¿sí? ¿Se entiende? Porque si no, digo, ¿por qué no pasaría después del gradiente cuando ya absorbí para un lado? ¿Por qué no se traba ahí? Bueno, ¿sí? ¿Alguno sabe por qué no pasa a través de la membrana esa molécula que está con carga? De este lado les estoy hablando. ¿Se vuelve hidrofílica hidrofílica y vos dijiste? Las moléculas de agua que se agrupan alrededor Queda agrupa. Ah, bien. Bueno, Claro. y eso hace que sea hidrofílica. Esa es la razón. Primero porque está rodeada de agua, se vuelve una molécula mucho más grande, y otra razón es que es hidrofílica. Entonces, ¿qué le pasa a las drogas que
son hidrofílicas, o sea que son más amigas de... Lo tengo. Les cuesta más pasar, ¿sí? Ese es el concepto de atrapamiento iónico. Es bastante difícil de ver, no sé, ¿lo entendieron todos? ¿Sí? Excelente, Mariana. Igual en el trabajo práctico lo van a volver a ver. Trabájenlo porque es importante saberlo, ¿sí? Porque define la absorción, define el pasaje de las drogas a través de la membrana, el pK y el pH, ¿sí? Cuando hablamos de pH, ¿pH de qué hablamos? Del medio. Y si hablamos del pK, de la droga. Es particular de la droga. ¿Y qué es el pK, entonces? ¿Alguien que lo defina? ¿Él? ¿Quién me está hablando? Perfecto. Muy bien. Bárbaro. ¿Se entiende? Si yo tuviese en algún medio del cuerpo, o si yo pongo esta droga en un pH, en un medio que tenga pH 5,4, las formas ionizadas y no ionizadas van a estar en equilibrio, van a estar en igual cantidad. Por eso el pH de esta droga es 5,4. Y lo repito por si no se escuchó después en la grabación, lo que dice el compañero es esto de que hoy decíamos que las moléculas cargadas les costaba más pasar a través de la membrana, es porque, primero porque con los fosfolípidos, en la parte del grupo polar sí, pero en la parte de lípidos las moléculas con carga no son queridas, se repelen. Pero el tema está que las moléculas con carga tienden a rodearse de agua, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a tener simplemente mi droga ionizada, sino que en realidad esta droga ionizada se va a rodear de moléculas de agua y eso hace que la estructura que quiera pasar, o sea que tenga, sea de mucho mayor volumen. Entonces tampoco me beneficia para mejorar este pasaje a través de membrana. ¿Sí? Les digo otra cosa por ahí para que se acuerden. Yo en su momento cuando lo tuve que estudiar, porque yo también lo tuve que estudiar porque no lo sabía, me resultaba muy difícil entender el concepto de por qué el ácido, la molécula cargada, es la A solita y por qué la molécula neutra es el ácido junto con el protón. El protón tiene una carga positiva y el ácido es negativo, entonces juntos se neutralizan. Si se acuerdan de esa manera, AH se van a acordar que es la molécula neutra, la que es más lipofílica, la que es más amiga de los lípidos para tomar el concepto que dice Mariana. ¿Sí? Entonces, como es un ácido, siempre va a tender a liberar el protón, a sacárselo de encima. Solo si está en un medio más alcalino, porque si estamos en un medio más ácido, tenemos muchos protones dando vuelta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces cuando el ácido se libera de ese protón, el protón queda por un lado y el ácido queda cargado. ¿Sí? Ahora, la base le pasa al revés. La base lo que tiende a hacer cuando está en un medio ácido es a captar protones. ¿Sí? Y el protón se lleva la carga. Entonces, la molécula cargada para una base es la B con el protón. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? ¿Lo ven? Esa es la molécula cargada, al revés del ácido. ¿Sí? Bien, y cuando esa base está en un medio básico, no tenemos ahí el dibujito, y no tiene el protón, es la molécula neutra. ¿Sí? Veo caras de desconcierto. Ahí lo pegamos. Bien, entonces... No. Ahí está, ahí empezó la... ¿Cómo? ¿En qué caso me decís? ¿En base o ácido? No, en general, la neutra... la molécula neutra, sí. Lo vamos a escribir de este lado. Siempre hay un equilibrio. ¿Cuál es la neutra y cuál es la cargada? Bien. Chicos, miren acá el ejemplo. Volvemos un poco a las reacciones químicas. ¿Sí? Un ácido, que es esta sustancia que tiende a perder protones, normalmente está sin su protón porque justamente se dedicó a perderlo. Ahora, si yo le sumo un protón, ¿sí?
la carga negativa del ácido se compensa con la positiva del protón y me queda mi molécula neutra, que es, ¿Qué es como? le gusta, Liposoluble. liposoluble, lipofílica, que es la molécula protonada, ¿sí? Pero si bien es la protonada, no es la cargada, no tiene carga, porque la parte cargada, la forma cargada sería cuando perdió su protón y quedó con carga negativa, ¿sí? En cambio, en las bases, que son aquellas sustancias que les gusta captar protones, ¿sí? Normalmente están solitas porque si no se cruzaron con ningún protón, ahí están, pero si se cruzan con un protón, lo captan, lo toman y entonces quedan protonadas con la carga del protón. Entonces quedan protonadas y cargadas, ¿sí? La forma cargada de la base es con el protón, ¿sí? Hasta esto se entendió bien, ¿sí? Joyas. Siempre tengamos en cuenta, o imagínense en eso, me gusta perder el protón, ganar. Pero siempre dependemos en qué medio estemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso yo tengo un ácido que en un medio más ácido todavía que él, no pudo dar su protón. En cambio, y entonces siempre que un ácido débil esté en un pH mayor a su pK, va a tender a estar, va a predominar o ir predominando sus formas protonadas porque justamente no está pudiendo liberar su protón. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. La forma cargada del ácido es sin el protón, porque sería la forma ionizada, que tiene carga negativa. La base, cuando capta su protón, se carga positivamente porque el protón es positivo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Esto es importante porque jugando con los pHs podemos ir teniendo distintas relaciones entre formas cargadas y no cargadas y entonces estar afectando la absorción o la eliminación de estas drogas. Entonces, los ácidos se van a absorber mejor en un medio ácido y los alcalinos mejor en un medio alcalino. Exacto, muy bien. ¿Sí? Repito para que se escuche. La compañera dice, entonces los ácidos van a tender a absorberse mejor en un medio alcalino, en un medio ácido, perdón, porque están justamente en un medio ácido, están con su forma no ionizada, y las bases en un medio, ¿cómo sería? Alcalino, porque no, bueno, sí, porque no tendrían su protón, entonces la forma no cargada sería la que es más liposoluble, ¿sí? No va a depender solo de esto, ¿no? Porque se acuerdan que Fick nos decía, si bien esto es importante, qué forma está predominando, también dependíamos del área por la cual yo puedo absorberme, ¿de qué más? Del gradiente, ¿sí? Del espesor de la membrana. No es solo esto, pero esto es una consideración importante. Y por ejemplo, Emi, acá, nuestra oncóloga, juega a veces a alcalinizar a los pacientes para mejorar la eliminación de fármacos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un fármaco, el metotrexato, por ejemplo, que es uno de los fármacos que alcalinizamos al paciente para mejorar su eliminación. ¿Por qué? Por su comportamiento, no los quiero enroscar. Cambiando el pH podemos mejorar su pasaje a través de membranas y mejorar su eliminación. Y a veces lo necesitamos, ¿sí? Bien. Entonces, se entendió más o menos, ¿no? Bueno, entonces como resumen, por así decirlo, las drogas ácidas se van a ionizar, a cargar en medios alcalinos, porque le pueden dar su protón libremente, y en pH ácido, que no pueden dar su protón, van a quedar sin carga, entonces van a mejorar su pasaje a través de membranas, ¿sí? Entonces se van a poder absorber mejor, en teoría, en el estómago, en un medio ácido, ¿sí? Para eliminar estos ácidos, si nosotros alcalinizamos, por ejemplo, la orina, el ácido en el medio alcalino, por ejemplo, que nosotros alcalinicemos la orina, en la orina le va a tender a dar su protón, ¿sí? Entonces se va a quedar cargado
no va a poder atravesar la membrana y se va a quedar en la orina. Entonces yo lo voy a poder eliminar, que eso es lo que hace EMI, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces un ácido, si yo por ejemplo lo quiero eliminar más y yo alcalinizo la orina, en el cuerpo va a ir pasando esto que dijimos, ¿no? Se va a absorber en el estómago, va a pasar a la sangre, pero después cuando llega a la orina, porque el cuerpo lo va a estar intentando eliminar a través de orina, del hígado, eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las formas de eliminación es vía renal. Cuando se encuentre con una orina alcalina, le dice toma el protón, entonces como se queda cargado, porque se dio su protón y quedó con carga negativa, no va a poder volver, ¿sí? No va a tender a ir hacia la orina el ácido, porque va a querer ir a dar su protón. Entonces se va a quedar más en la orina y lo voy a eliminar más fácil, ¿se entiende? Por eso esta es la importancia de los pHs. Y las drogas básicas justamente al revés, difunden a través de membranas en medios alcalinos y quedan atrapadas, ¿sí? No, quedan más contenidas en medios ácidos, porque van a estar protonados, ¿sí? Esto no es lo único que va a estar afectando la absorción de drogas, la ley de Fick, de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Hay otras cuestiones también que van a tener que ver con la absorción de la droga, sobre todo, por ejemplo, con la vía oral, donde tengo otros factores del cuerpo, como el tiempo de vaciamiento gástrico, la interacción con las comidas, que también me van a estar afectando la velocidad con la cual una droga se va a absorber. Vieron que a veces decimos esta droga, tomala lejos de la comida o tomala con la comida. Bueno, eso es para estar justamente impulsando o no, o mejorando o no la absorción de una droga. Y depende, nosotros que querramos, podemos hacer esto también. Si hay drogas que se ven más influenciadas por ejemplo, la comida o interacciones con otras drogas, por ejemplo, la citromicina justamente hay que darla 1 hora antes o 2 horas después de comer, ¿sí? Porque con alimentos se reduce un 50% la absorción. Estas consideraciones, más allá de que no es en sí químico de la droga, también las tenemos que tener en cuenta y van a estar afectando la parte de absorción, ¿sí? Entonces, para refrescar un poco, absorción. Vimos el pasaje a través de membrana, las drogas más liposolubles se van a absorber mejor en el intestino, ¿sí? A través de las membranas, pero vamos a ir viendo en lo que sigue de las clases que van a tener un mayor paso hepático. Esto lo vamos a desarrollar la clase que viene. Entonces, no necesariamente siempre es mejor ser muy liposoluble, depende de la droga, y además depende de lo que necesitemos, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué no hago todo liposoluble que pueda pasar todas las membranas y tengo un fármaco perfecto? Bueno, porque por ahí donde el fármaco tiene que actuar necesita ser de una determinada forma química que no me permite ser cualquier forma o una forma liposoluble, ¿sí? Sí. Y en los casos que las drogas están absorbidas como procesadas, metabolizadas por el hígado, ya en este caso, y una parte nada más llega a la sangre, es decir, la distribución va a ser menor, en ese caso las dosis son mayores. Ahora lo vamos a ver. Te lo dejo en suspenso porque lo vamos a desarrollar ahora. Bien, las drogas liposolubles se pueden quedar acumuladas en la grasa, también lo tengo que tener en cuenta. No se eliminan directamente porque la orina por riñón, porque la orina es un medio acuoso, entonces me va a costar más eliminarlas, ¿sí? Probablemente, como dice la compañera, tengan metabolización por el hígado, entonces tengo que tener en cuenta todos estos factores cuando pienso en un fármaco, ¿sí? Bien, y yendo un poco a farmacocinética, ¿hasta qué hora tenemos? Perdón. Yendo un poco a la farmacocinética, sí vamos a empezar a ver este tipo de curvas. Estas curvas, ¿cómo se hacen? Le damos una dosis a un paciente y vamos midiendo cada determinado tiempo qué concentración tiene en plasma. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, que si yo le di algo vía oral, al principio no tenía nada, después se fue absorbiendo de a poco, o sea, va a empezar a haber más, a medida que la droga se va absorbiendo, va a empezar a haber más concentración en plasma, y después, como se va a ir eliminando, va a ir habiendo menos. Pero estos procesos, donde la droga se absorbe, se distribuye y se elimina, se van dando todos en simultáneo. Cuando la primera molécula se absorbió, ya se empieza a distribuir, y por ahí hay otra que recién se está absorbiendo, y por ahí ya hay una que se está eliminando, ¿sí? Son todos en simultáneo. Lo que cambia es que
¿qué es lo que más está pasando? ¿Sí? La cuantía. Al principio va a predominar la absorción, luego la distribución y luego la eliminación. ¿Sí? Entonces, este tipo de curvas se construyen, como decíamos, viendo la concentración plasmática del fármaco a través del tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué me sirven este tipo de curvas? Porque nosotros necesitamos lograr una concentración plasmática que sea mayor a un determinado nivel, ¿sí? Porque si yo tengo poquita droga en sangre, no me va a hacer mucho efecto. Entonces existe una concentración mínima eficaz, ¿sí? O sea, donde por debajo de esa concentración no voy a estar viendo un efecto, pero a la vez, si yo tengo mucha concentración en sangre, probablemente la droga me puede estar ocasionando más efectos adversos, más efectos tóxicos, ¿sí? Entonces, probablemente también tengo una concentración mínima, la cual a partir de ahí empiezo a ver toxicidad. Entonces yo quiero estar en algún rango por acá, ¿no? Tener una curva medianamente así, donde yo tenga por un buen tiempo una concentración que me sea efectiva, pero que no sea tóxica. Y esto es lo que rige la farmacocinética. Y esto, si bien nosotros pensamos que mucho no nos sirve y a fin del año van a decir ¿qué era eso de farmacocinética? Es lo que nos rige cómo tomamos un fármaco. ¿Por qué yo me tomo un ibuprofeno cada 8 horas? ¿O por qué tomo 400 miligramos? ¿Por qué no me es lo mismo tomar uno al día y nunca más nada? O un antibiótico. ¿Por qué yo tomo una cefalexina cada 6 horas y una citromicina una vez al día? Pues todo sale de acá. Alguien estudió para todas las drogas este tipo de curvas y determinó cuál es la mejor dosificación. ¿Sí? Entonces, al principio, como yo todavía no llegué a la concentración efectiva, tengo un periodo de latencia donde todavía no voy a ver ningún efecto. ¿Sí? Por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno o un paracetamol, lo que prefieran. No es inmediato, no es me lo tomo, ya no tengo más dolor de cabeza, ¿verdad? Una media horita ahí tenemos. Porque hasta que tengo una concentración en plasma, pasa un tiempo, ¿sí? Este es el periodo de latencia. Luego tengo un periodo donde tengo acción. Si me paso de concentración, puedo tener un periodo donde vea efectos tóxicos, que no sería lo buscado, ¿no? Pero puede pasar. Y entonces esto me define el intervalo terapéutico que yo voy a querer buscar. Es decir, voy a querer buscar, como decíamos recién, este tipo de curvas que estén por arriba de la dosis eficaz, pero por abajo de la dosis tóxica, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende cómo me quede esta curva? En principio, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de que tomo una sola dosis, de la dosis que estoy tomando, ¿sí? De la forma en que la estoy dando también va a cambiar el tipo de curva que vimos, como dijimos al principio de la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? La vía de administración que yo elija también va a estar afectando. Y ahora vamos a pasar a la distribución con él. Entonces, antes de pasar a distribución, yo les pregunto, ¿en qué parte del organismo se absorben mayor cantidad de las drogas? ¿En la sangre? ¿En el esófago? En el intestino. ¿Y por qué? ¿Y si tengo un ácido? ¿Todos de acuerdo? Levanten la mano al estómago. ¿Dónde se absorbe en mayor cantidad las ácidas? Las drogas. Nadie dice nada. Bien. Estamos de acuerdo en que los ácidos se absorben mejor o más rápido en un medio ácido. Pero si yo hablo de mayor cantidad de droga. Exacto. ¿Sí? Ácidos y bases se absorben en mayor cantidad en el intestino. Pero, ¿y por qué? Es por lo que dijo la compañera. Es una superficie de absorción muy amplia, que es mayor a la del estómago. ¿Sí? Si nosotros comparamos estómago, piel, pulmón, intestino, ¿cuál de todos tiene una mayor superficie de absorción? De todos. Intestino. Piel es grande, sí, es grande, pero la mayor absorción la tiene el intestino. Y el estómago es la más pequeñita, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno,
Ustedes imagínense que nuestro organismo está rodeado de membranas. Hay membranas en todos lados. Y para pasar a los diferentes órganos o biofase, siempre un fármaco tiene que pasar por las membranas, ¿sí? O sea que tiene que pasar varias membranas. Y una vez que se absorbe, hablamos de absorción cuando ese fármaco llega al plasma, se empieza a distribuir. Y esto ocurre inmediatamente, como decía Mariana, ¿sí? Se absorbe, se distribuye, se elimina todo esto de forma simultánea. Y va a haber momentos en los que predomine más la absorción, momentos en los que predomina la distribución y momentos en donde predomina la eliminación. ¿Sí? ¿Se imaginan esto? ¿Lo pueden ver? Bien, entonces la distribución del fármaco es lo que le contaba. Es que el fármaco pueda viajar hacia diferentes partes de nuestro organismo, desde el plasma, hacia los órganos y tejidos donde tiene que ejercer su acción. ¿Sí? Bien, y que también va a estar determinado por algunos factores, ¿sí? Porque no todas las drogas se distribuyen de la misma manera, ¿sí? Bueno. A ver, pará. Bien. Esta curva ya la mostró Mariana anteriormente. Esto es teofilina. ¿Por qué vía se administró? Vía oral. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo la curva? A ver, que no escucho. Hay un periodo de latencia que va a ir pasando. ¿Por qué esto está así? Se está absorbiendo. Bien. Siempre es muy importante cuando vemos las curvas, este es un eje cartesiano, ¿sí? Donde hay ordenadas. Ay, me olvidé la otra, ¿cómo se llama? ¿Ordenadas? Sí. Muy bien, se me fue. Entonces, siempre nos tenemos que fijar qué hay en cada una, ¿sí? Porque van a ver, esto es farmacocinética, pero cuando vemos farmacodinámica vamos a seguir trabajando con curvas. A mí me encantan las curvas, pero si no sabemos qué tenemos, qué hay en las X, qué hay en las Y, no podemos interpretar los datos, ¿sí? Entonces, tenemos una variable independiente que ¿cuál es? ¿Cuál de estas dos? ¿Concentración o tiempo? La independiente, digo. El tiempo. ¿Y la dependiente? La concentración. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, yo voy a tener una concentración diferente de la droga en plasma, ¿sí? La concentración siempre se mide en miligramos por decilitro, no sé, si quiero gramos por litro, ¿sí? La concentración tiene esas dos unidades, esa unidad compleja, ¿sí? Donde hay gramos y hay una medida de peso y una medida de volumen, ¿sí? Bien, ahora cuando yo hablo de dosis, voy a hablar, por ejemplo, no, acá no tengo las dosis. Voy a hablar, por ejemplo, de 100 miligramos. Yo le estoy dando al paciente 100 miligramos de un fármaco. Pero cuando hablo de concentración, no van a ser 100 miligramos, ¿verdad? No es 100 miligramos, va a ser tantos miligramos por decilitro. No se lo confundan eso, ¿sí? Es diferente la dosis que doy con la concentración. ¿Por qué es diferente? Voy a tener 100 miligramos seguramente distribuidos, ¿no? Pero en sangre. La concentración va a ser diferente, que va a depender de esa distribución, de cuánto se distribuya, cuánto queda en plasma o cuánto se vaya a los diferentes tejidos, ¿sí? ¿Me siguen para allá? Bueno. Uy, todo. ¿Desde dónde? ¿Quién me habló? Acá. Claro, cuando nosotros damos un fármaco, vamos a hablar, seguimos con el ibuprofeno, que es bastante común. ¿Alguno tomó ibuprofeno? ¿Toman normalmente? ¿Cuánto toman? 400, esa es la dosis, ¿no? 400 miligramos, una dosis única por vía oral, ¿sí? A medida que se va absorbiendo y va pasando por las diferentes membranas, como les voy a contando, va a ir subiendo la concentración, ¿sí? Pero no voy a llegar seguramente a 400. La concentración va a ser diferente porque depende de cuántos miligramos de esa droga se distribuya en el plasma o quede en el plasma. La concentración difiere de la dosis, no es lo mismo. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? ¿Dónde estabas? ¿Me seguiste? Bien, bueno.
Si yo les digo que el paciente tomó 400 miligramos de ibuprofeno y les pregunto cuál es la concentración, no me pueden decir 400. Esa es la dosis. La concentración veremos, ¿sí? Son tantos miligramos por mililitro. ¿Va bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, el concepto de distribución nos ayuda a ver cuánto se distribuye el fármaco o la molécula en el cuerpo, ¿sí? Y hacia dónde va. Bien, ahora, yo al principio, esperen que antes de hablarle de volumen de distribución, a ver, un segundo, Bien, hay un concepto que se llama volumen de distribución aparente. Ahora vamos a ver lo que significa. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar de los compartimentos principales del organismo y del agua que contiene el organismo, ¿sí? Estos son valores normales. O sea, ustedes saben que el agua en el cuerpo representa entre el 50 y el 70% del peso, ¿sí? Eso lo saben. Si lo llevamos por kilo, son 0,5 litros por kilo. Ahora, ese agua corporal total está distribuido en líquido extracelular, donde tenemos al plasma, al líquido intersticial y a la linfa, en menor medida. El líquido intracelular, esto es el líquido que contiene todas las células del cuerpo, y el líquido transcelular, ¿sí? El líquido transcelular es un porcentaje chiquitito, pero corresponde al líquido, al cefalorraquídeo, a la pleura, al líquido sinovial, ¿sí? Todos estos tres de acá, en conjunto, constituyen el agua corporal total, ¿sí? Esto es lo que normalmente tiene una persona humana. Bien. Si no sé, tomamos el ejemplo de una persona de 70 kilos, el agua corporal total es de 42 litros. El líquido extracelular corresponde a 15 litros. Miren todos los litros que tienen las células adentro, 27 litros. Y después tenemos el volumen plasmático de 3 litros y el intersticial de 12. ¿Sí? Esos son los valores normales que tenemos. No son teóricos, son los que realmente tenemos. ¿Sí? Y ahora ustedes me dirán, ¿para qué quiero saber esto? Bueno, acá tenemos que usar la imaginación. Tenemos representado en estos cuadraditos los diferentes compartimentos donde está el líquido. Tenemos el agua plasmática, agua intersticial, intracelular, allá dice transcelular, y esto es tejido adiposo. Estos redondelitos que tienen la B es la molécula combinada con una proteína. Porque eso creo que lo nombramos, las moléculas del fármaco, para trasladarse en el plasma, muchas requieren estar unidas a proteínas, ¿sí? Algunas más, otras menos, pero en general van unidas a proteínas. Ahora, la molécula para poder difundir tiene que desprenderse de esa proteína, ¿sí? Y como dijo Mariana, todo está en equilibrio. Se unen, se despegan, se unen, se despegan. Y para ejercer su acción también necesita estar alejada de esa proteína. Entonces, la única molécula que puede difundir libremente por todos estos compartimentos, por todos estos espacios, es la molécula libre de proteína. ¿Por qué no pasa la molécula con una proteína unida? Por el tamaño, sí, seguramente, es así. Entonces, por eso, acá tenemos esas flechitas que van y vienen. O sea, esto que va y viene significa que la proteína se une a la molécula y se desprende todo el tiempo, en un equilibrio. Pero la única que va a poder difundir es la molécula sin proteína, sí. Los fármacos apolares son los que se van a unir Normalmente, claro, normalmente los fármacos que son más liposolubles o más hidrofóbicos son los que necesitan de una proteína para poder circular libremente por el plasma, porque hay líquido, ¿sí? Bien. los que son hidrofílicos no se unen a la proteína. Quizás en menor medida, no quiere decir que no es un no rotundo, nada es rotundo, nada es así.
O sea, en mayor medida los fármacos que son liposolubles son los que necesitan de una unión a proteína mayor, en mayor porcentaje, ¿sí? Y esos, los hidrosolubles, no se van a absorber tanto. Los hidrosolubles les va a costar un poco más pasar a través de la membrana por difusión simple. Quizás necesiten de algún transportador o algún canal, no sé, ¿sí? Bien. A ver. Bien. Este dibujito acá es un vaso sanguíneo, donde está el plasma. Esto es el intersticio, lo que rodea la célula, y estas son células, ¿sí? O sea que tenemos el líquido plasmático, líquido intersticial y líquido intracelular, ¿sí? Bueno, y acá, a ver si les puedo explicar distribución de fármacos. Acá tenemos diferentes muñequitos. Hay fármacos que cuando se absorben se quedan principalmente dentro de los vasos, o sea, dentro del plasma, ¿sí? Entonces, por eso, este primer ejemplo solamente tiene pintado de celeste el vaso, ¿sí? El vaso sanguíneo, donde está el líquido plasmático. ¿Se acuerdan cuánto era el líquido plasmático normalmente? Más o menos 3 litros. Bien. Ahora, hay otros fármacos. Estos fármacos, vuelvo atrás a los que se quedan en plasma. En general son fármacos de moléculas más grandes, de peso molecular más grande, o más hidrofílicos, ¿sí? Son esos fármacos que les cuesta atravesar las membranas, por eso se quedan dentro del vaso. Ahora, eso no está ni bien ni mal, porque justamente se hizo de esa manera, porque necesitamos que se queden en el plasma para ejercer su acción, ¿sí? ¿Me siguen? Allá al fondo. ¿Sí? Bien, buenísimo. Ahora vamos a fármacos que tienen mayor capacidad de difusión, un poquito más que la anterior, y difunde. Se queda en el plasma, pero además pasa pasa al intersticio, ¿sí? Esas son moléculas que quizás pueden ser un poco más pequeñas o pueden tener mayor liposolubilidad, entonces tienen la capacidad de difundir hacia el intersticio. Allá. Hola, allá. Bien. Ahora acá tenemos el siguiente ejemplo, fármacos que se distribuyen mucho. Eso quiere decir que están en el plasma, que están en el intersticio y que están dentro de la célula, ¿sí? No sé si se van acordando los números, pero a medida que vamos pasando para acá, la cantidad de litros aumenta. Yo no me acuerdo si eran 27 litros más o menos, pero va aumentando, ¿sí? Bien. Y esto que está acá muy celestito, nos vamos a imaginar que es el tejido adiposo, y es el fármaco que difunde más hacia todos los tejidos, casi sin, como que no, imagínense que no tiene una barrera que se interponga, y además se acumula. Esos son los fármacos hiperliposolubles, como el etanol, o fármacos anestésicos, que además se pueden concentrar y acumular en el tejido adiposo, ¿sí? Ah, mira, ahí lo tenía. Ah, 27 dije, 21. Bien. Entonces tenemos que va a haber drogas que tienen un volumen de distribución cercano al plasma, drogas que tienen un volumen de distribución mayor, cercano a lo que es el intersticio, 10 litros, otras que tienen 21 litros. Les digo cercanos porque cada droga tiene un volumen de distribución, ¿sí? Que es particular. Más alto, y los que tienen mayores volúmenes de distribución son esas drogas que se distribuyen ampliamente y además se pueden acumular en tejido adiposo, ¿sí? ¿Va? Bueno. Y esas serían muy liposolubles, ¿no? Sí, normalmente sí. Bien, entonces, acá llegamos a la definición de volumen de distribución aparente. ¿Alguien sabe cuál es la definición o me sabe explicar qué es? ¿Alguien que ya haya cursado? Yo te lo puedo explicar, pero no técnicamente. A ver, me sirve igual, lo que me quieras decir. Por lo que entendí, es la cantidad de líquido que debes de poner en otro compartimiento para tratar de tener una misma concentración de fármaco en un compartimiento y en otro.
Es decir, por ejemplo, si en el plasma tenemos X concentración de fármaco y en cambio en el tejido tenemos más concentración de ese fármaco, el volumen de distribución es la cantidad de líquido que deberíamos poner en el tejido para tratar de igualar las concentraciones de los fármacos en ambos compartimentos. Bien, está perfecto. No sé si escucharon, pero lo que explicó la compañera muy bien, y que si lo explica así al final va a aprobar, totalmente. Después ahora te voy a preguntar otra cosa, porque el concepto está bien. Es el volumen de líquido requerido para que contenga la cantidad total de fármaco en el organismo en la misma concentración a la que está en el plasma. Esto es, así lo van a ver en muchos libros, después podemos buscar otras definiciones, pero así lo van a ver, y es la definición de volumen de distribución aparente. ¿Por qué es aparente? Porque este volumen de distribución puede dar volúmenes muy altos, puede dar 100 litros, 200, ¿sí? Y no es el volumen que normalmente nosotros tenemos. El volumen real, ¿cuánto es para una persona de 70 kilos? Del agua... 42, sí, ese es el volumen real. Ahora, el volumen de distribución aparente puede ser muy alto. ¿Y qué significaría que el volumen de distribución de una droga sea alto? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo? ¿Que puede estar unida a proteínas? No. Acá, ¿cómo? Exacto. Que un volumen de distribución alto me está hablando de que esa droga tiene la capacidad de distribuirse bastante, porque no sabemos cuál es el volumen. Pero si hubiera dado 200, seguramente es una droga que pasa fácilmente las membranas, que por ahí es una molécula pequeña y que va hacia todo el organismo. Si el volumen de distribución me da cercano 3,5 de una droga, ¿qué quiere decir? Que se quedó en el plasma, ¿sí? Bien. Otra definición que quiere decir lo mismo, que es el volumen de líquido teórico, porque es teórico, no es lo real, en el que habría que disolver la cantidad total de un fármaco administrado para que la concentración sea igual a la del plasma, ¿sí? Entonces, ese número puede ser muy alto o puede ser bajito. A ver con ejemplo. Damos 100 miligramos de un fármaco A. Estamos dando, esa es la dosis, la cantidad de fármaco que yo administro, 100 miligramos. Esperamos a que se distribuya, medimos la concentración. ¿Pusimos la concentración? No. Acá, en la siguiente. La concentración me da 10 miligramos por litro. Hay una formulita que todavía no se las dije, pero se la van a tener que acordar, que es esta. El volumen de distribución es igual a la dosis sobre concentración plasmática. O sea, es directamente proporcional a la dosis e inversamente proporcional a la concentración plasmática. Y me da 10 litros. No es igual a 3, no es igual a 3, pero tiende a ser un número chiquito, que me está diciendo que no se distribuyó mucho, ¿sí? Que es un fármaco que se queda en plasma, que podrá ir a algún otro lugar, pero no es un fármaco que se distribuyó ampliamente, ¿sí? Y también es teórico, porque nosotros no tenemos solamente 10 litros, ¿sí? Bien. El volumen de sangre total de un adulto es de 5 a 6 litros. Un volumen de distribución de 10 litros sugiere que casi todo el fármaco está circulando en sangre, en plasma, ¿sí? ¿Vamos bien? Otro caso, volvemos a dar 100 miligramos por vía endovenosa. El fármaco B. Entonces, cuando tomamos una muestra de sangre y medimos la concentración, nos dice que la concentración es de 0,1 miligramos por litro. Si hacemos la cuentita, dosis sobre concentración plasmática, vemos que me da 1000 litros, ¿sí? ¿Qué me dice esos 1000 litros? Necesitas poner 1000 litros en un compartimento, por ejemplo el tejido, para tratar de igualar las concentraciones de otro compartimento. Siempre es igualar la concentración de plasma,
Sí, no es con cualquier. Un compartimento con el de plasma. Sí. No. Porque, ¿qué me dice esto? Que cuando yo saco sangre, hay poco fármaco. ¿Sí? Entonces la concentración es chiquita. Entonces ese fármaco se fue para otro lado. ¿Sí? Nadie tiene 1000 litros de plasma, lo que nos sugiere es que el 99% del fármaco abandonó la sangre y se fue a tejidos, a algún lugar. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. En teoría, ¿no? Estamos jugando con la teoría para tratar de comprender todos estos procesos, que nosotros no lo vemos normalmente, se ve en laboratorio, nosotros vemos la interpretación clínica. Bien, entonces, en el compartimento plasmático se van a quedar moléculas de alto peso molecular, aquellos fármacos que tengan alta unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y un ejemplo es la heparina, que es un fármaco anticoagulante que para ejercer su acción tiene que estar en plasma, ¿sí? En el líquido extracelular vamos a tener moléculas que van a ser también de bajo peso molecular, pero son hidrófilas. Hidrofóbicas son, pasan la membrana, ¿sí? Y si no, también pueden atravesar, hay uniones estrechas entre células que pueden atravesar. Bien, a ver, es la suma de agua. Bueno, un ejemplo, los aminoglucósidos, que es un antibiótico. Ahora, los fármacos que se distribuyen por todo el agua corporal total van a ser fármacos que sí realmente tienen un peso molecular chiquitito y son lipofílicas, ¿sí? Son esas moléculas que pueden pasar sin ningún problema a las membranas. El etanol es un ejemplo. Bien, acá tenemos más ejemplos. Esto me parece que está en algún libro. Acá, si quieren le sacan fotos, pero es anecdótico. Los que le quiero aclarar que estas drogas que tienen amplios volúmenes de distribución también acceden con facilidad al sistema nervioso y en una mujer embarazada podrían acceder al feto, ¿sí? Bien. Para seguir jugando con la teoría y para ayudarnos a comprender los procesos, van a ver en los libros que hay dos modelos. Uno es el modelo monocompartimental, no sé si alguien ya estuvo leyendo cinética, y otro es el modelo bicompartimental. En el modelo monocompartimental, nosotros nos vamos a imaginar que en el organismo hay solo un compartimento. O sea, ¿qué significa esto? Que yo voy a administrar una dosis, se absorbe rápido, se distribuye rápido y se elimina, ¿sí? Entonces vamos a tener este tipo de curvas. La distribución va a ser casi inmediata. La administro, se distribuye. Pero son modelos teóricos, ¿eh? Esto es lo que les quiero decir, es un modelo teórico. Estas son todas curvas de dosis única, ¿sí? Entonces, si doy una dosis intravenosa de un fármaco en un modelo monocompartimental, lo que ocurre es que voy a tener inicialmente una concentración muy alta y rápidamente desciende. Porque ¿qué pasa acá? Se distribuye y acá se empieza a eliminar, ¿sí? Ahora, todas las demás vías de administración van a tener una curva en la cual se ve un periodo de latencia, ¿sí? Todo este periodo, por ejemplo, esta creo que es la rectal, hasta acá, es el tiempo en el cual la droga se está absorbiendo, está aumentando su concentración plasmática, pero es el tiempo que le llegó a tomar llegar a la concentración mínima efectiva, ¿sí? La intramuscular tiene una curva inicialmente un poquito más rápida y un periodo de latencia menor. Vieron que acá ya empezó a tener una concentración efectiva. Y la oral está en el medio de las dos, ¿sí? Bien. Bien, este es el esquema del compartimento único, ¿sí? Allá arriba tenemos la dosis oral, que para pasar al compartimento único se tiene que absorber, y cuando damos la dosis por vía endovenosa, inmediatamente pasa al compartimento central, ¿sí? Que está formado por el plasma y todos los órganos que tienen mayor irrigación. ¿Cuáles son esos órganos?
todos esos, todos los importantes, ¿sí? Bien. Se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, ¿sí? Todo al mismo tiempo. Después capaz que lo vemos más adelante, pero hay dos formas de representar esto que estábamos hablando recién. Tenemos una forma aritmética y una forma logarítmica, ¿sí? Que el logaritmo cuando lo usamos es para achicar dosis y poder hacer las curvas más prácticas, ¿sí? Porque a veces de la manera aritmética tenemos no sé, números muy grandes y con el logaritmo se achica, ¿sí? Y van a dar, por ende, curvas diferentes, pero que están hablando de lo mismo. Bien. Este es otro modelo que les comentaba anteriormente, que es el de dos compartimentos. Es bastante más similar a lo que ocurre en nuestro cuerpo realmente. Después hay otro modelo de 3 compartimentos, pero en general no lo vemos. Vemos el monocompartimental y este de 2 compartimentos. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a pensar al organismo y nos vamos a imaginar que hay solamente 2 compartimentos, uno central y uno periférico. El central, como en el caso anterior, va a estar representado por el plasma y por los órganos más irrigados, y el periférico solamente por los tejidos menos irrigados. ¿Que cuáles serían? ¿Cuál? Piel, grasa, músculo, tendones, ¿sí? Todo eso tiene menor irrigación. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Que primero, una vez que se absorba o una vez que administramos el fármaco por vía endovenosa, se va a distribuir al compartimento central de manera rápida, casi instantánea. Y después se va a distribuir por los compartimentos, por el compartimento periférico. Y siempre hay un ida y vuelta. Del central pasa al periférico, del periférico pasa al central, en el medio se metaboliza, en el medio se elimina y se excreta, ¿sí? ¿Podrías dar un ejemplo ¿De qué? de los compartimentos? El central siempre es el plasma con los órganos más irrigados. El propofol, por ejemplo, que me parece que está de moda, que es bastante lipofílico. Como es lipofílico, uno lo da endovenoso, va a estar en el compartimento central, va a tender a irse al tejido adiposo, van a estar en equilibrio. A medida que de la sangre se va eliminando, la grasa me lo va a ir devolviendo, porque todo, como dijimos, tiende al equilibrio. Entonces todo esto está en simultáneo. Entonces, a medida que se va eliminando, de la grasa pasa de vuelta a la sangre para ser eliminada. ¿Modifica qué? También puede ser que yo lo dejo de dar en sangre y como la grasa todavía me devuelve, el paciente todavía está. Igualmente, es lo que te decía, son modelos teóricos, ¿sí? O sea, la mayoría de todos los fármacos que nosotros le damos al paciente tienen un movimiento similar a este. No es... Porque si no quedaría atrapado en un lugar y quedaría ahí. O sea, no iría a ningún lado. Por ahí algún fármaco, no sé, la heparina, ponele, que pero tiene... igual, sí. Perdón, siempre esto está en equilibrio. No Claro. es que me quedo atrapado y nunca más salí, porque si no me tomo un ibuprofeno y tengo 80 años y no tengo Sí. un ibuprofeno en sangre. Entonces lo que vimos de ácido base es teoría también. Es porque no teórico, puede quedar lo que cambia depende de Es cómo teoría, sea pero la pasa droga, eso, sí. es en quién va a tender a ir más. Pero si yo de la sangre lo saco, lo borro, vuelve el equilibrio. O sea, por más de que la droga me diga que prefiere estar en grasa, digamos, si yo en sangre no tengo nada, algo tengo que equilibrar. Y ahí es donde lo voy eliminando. Y ahí se pasa con el pH. Depende, porque por ejemplo, depende qué fármaco estemos viendo. Si no tiene carga, no nos interfiere tanto. Igual es como que estamos hablando por ahí de los dos procesos diferentes. Una cosa es la absorción, esto es la distribución. El pH va a tener que ver también. Ahora vemos de qué depende el volumen de distribución, ¿sí? Porque se modifica los parámetros en relación a cuestiones fisiológicas que ocurren. ¿De un solo compartimento? No, pero por eso digo, es un modelo teórico, no es que hay un ejemplo de algún... La mayoría de los fármacos lo que hacen es una distribución de 2 compartimentos o 3 compartimentos, ¿sí? Hay fármacos que tienden a quedarse más en el plasma, entonces no sería tan relevante el segundo compartimento, pero de vuelta es teórico porque como todo está en equilibrio, no es que Claro. sacarme plasma no salgo nunca nada ni una molécula de ahí. Son modelos para entender esto que es complejo, que es de distribución, pero no quiere decir que realmente haya un fármaco
que se manifieste o que se comporte como el modelo monocompartimental. Lo más real es el bicompartimental o el de 3 compartimentos, que era el que te decía. Ahora, la curva en el modelo monocompartimental va a ser diferente, va a tener 2 momentos. En este ejemplo, la droga que administramos, ¿por qué vía se administró? Endovenosa. O sea, tengo una concentración inicial muy alta y empieza a descender en el tiempo. Baja la concentración a medida que pasa el tiempo. Entonces tenemos una fase de distribución alfa, que es esta que baja medio en picada, que corresponde a la distribución en el compartimento central. O sea, rápidamente se distribuye. Y acá se empieza a enlentecer. ¿Y qué pasa? Acá se empieza a distribuir a los tejidos menos irrigados y además empieza la eliminación. Por eso que esta curvita acá se empieza a enlentecer. Y acá empieza la eliminación. Si yo en el modelo de 2 compartimentos, cuando me piden cuál es la dosis, quiero saber cuál fue la dosis inicial, o la concentración inicial, perdón, no la dosis, no voy a mirar esta curva acá arriba, voy a mirar acá, voy a extrapolar esta línea y voy a decir que la concentración inicial, no sé, será 0,8, ¿sí? No voy a decir que es cercano a 9 o cercano a 10. Para saber cuál es la concentración inicial tengo que extrapolar esta curva acá, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Lo último que les digo, hoy les había nombrado la fórmula del volumen de distribución. Si yo tengo la dosis del fármaco que le doy al paciente y además puedo saber qué concentración plasmática llegó, a qué concentración plasmática llegó, puedo calcular el volumen de distribución. A su vez, si yo tengo el volumen de distribución y tengo la concentración plasmática, despejando la fórmula, puedo saber qué dosis le administra al paciente, ¿sí? Y si tuviera la dosis y el volumen de distribución, puedo saber qué concentración plasmática tiene la droga, ¿sí? Estos son ejercicios que los vamos a ver en el trabajo práctico, así que vamos a tener tiempo de practicarlos, ¿sí? O sea que tienen que saber despejar fórmulas, ¿saben, no? Bien. Si tengo que averiguar la dosis, la concentración plasmática, ¿cómo pasa? Pasa multiplicando, ¿sí? Entonces sería volumen de distribución por concentración plasmática es igual a la dosis, ¿sí? Bien. Esto es así si al fármaco yo lo doy por vía endovenosa, ¿sí? Porque yo tengo en cuenta que el 100% de la dosis que administré es la que llegó, ¿sí? Es la que llegó a plasma. Ahora, si doy un fármaco por otra vía oral o vía intramuscular, seguramente va a haber una fracción que se perdió en el camino y llegó menos cantidad a plasma. Entonces, esto lo tengo que multiplicar por un factor, ¿sí? Por ejemplo, acá que despejamos acá queríamos saber la dosis. Entonces, sería volumen de distribución por concentración plasmática y abajo le pongo el factor, ¿sí? O la vía de disponibilidad sería. Como acá estaba multiplicando, pasa dividiendo. Ese dato siempre nos van a dar, ¿no? Seguramente, probablemente, no lo sé. Igual con la clase que viene que vemos metabolismo, volvemos a hablar de... Claro. A ver, ¿qué más? Profe, son 2 clases. Y tienen que aprender todo en 2, nada más. Bueno, hay factores entonces que modifican el volumen de distribución. La edad y el sexo, por supuesto, siempre tienen que ver, porque no es lo mismo un bebé chiquito, ¿sí? Que tiene menor cantidad de líquido. También hay diferencias entre hombres y mujeres. La grasa corporal es muy importante, porque se acuerdan que hay fármacos que se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, si yo tengo un tejido adiposo muy abundante, va a haber más acumulación ahí, y lo tengo que tener en cuenta para ver qué dosis del fármaco voy a dar. Las patologías, insuficiencia renal, la hipoalbuminemia también influye en el volumen de distribución. ¿Qué pasa si hay hipoalbuminemia y yo tengo un fármaco que se une ampliamente a proteínas? ¿Dice qué?
Yo estoy hablando del volumen de distribución. ¿Qué pasa si yo tengo hipoalbuminemia y tengo que administrarle a un paciente un fármaco que tiene una unión amplia de proteínas? Aumenta el volumen de distribución, ¿dijiste? Estamos hablando en relación al volumen de distribución, ¿sí? Aumenta el volumen de distribución. ¿Por qué? Queda libre. ¿Me siguen? ¿Me siguieron? ¿No? Claro. ¿Se acuerdan que yo le decía que solamente la molécula que puede difundir a través de membrana es aquella molécula que está libre? Entonces, si yo tengo un fármaco que normalmente va unido a proteínas plasmáticas, o sea que viaja por la circulación unida a proteínas, y si no hay proteínas, porque hay una hipoalbuminemia, tengo más fármaco libre, ¿sí? Considerando que le di la misma dosis, sin saber que tenía hipoalbuminemia. Entonces tengo más fármaco libre que está en plasma, con más posibilidad de difusión. Va a tener que ver, obviamente, las otras características que ya habló Mariana. Es como, estamos simplificando bastante los conceptos, pero la idea es que si yo tengo que tener en cuenta si un paciente tiene hipoalbuminemia, que seguramente la distribución de la droga se va a modificar y que quizás tenga que hacer algún ajuste de dosis. ¿Sí? Y ahí le das un poquito menos. Podría ser, sí. Sí, podría ser una opción. Hay que ver, igual. Un poquito menos o más, en realidad, depende de dónde quiera ir. Bueno, lo mismo pasa con la citis o los pacientes que están quemados, que tienen un porcentaje alto de quemaduras en su cuerpo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La permeabilidad aumenta, ¿sí? Entonces el pasaje de droga seguramente va a ser más fácil y se puede ir, si hay líquidos, si hay edemas, acumularse ahí. Insuficiencia cardíaca y también el embarazo. Son factores que influyen, ¿sí? A ver. ¿Se entiende, chicos, entonces la utilidad del volumen de distribución? O sea, más allá de la definición, el volumen de distribución, además de decir, bueno, esta droga es lipofílica, se va a quedar más en la grasa y si el paciente es obeso o no, también puede decir, bueno, probablemente un paciente, por ejemplo, que tiene una terapia intensiva, que va a estar por ahí con ventilación asistida o que tenga sepsis, ¿sí? Estos son factores que aumentan el volumen de distribución. Entonces, si yo doy la misma dosis habitual que un paciente que no está tan grave, al aumentar el volumen de distribución tengo menor concentración plasmática. Entonces, tal vez no llegue a mi concentración efectiva. Por eso es que a veces en terapia, en algunos antibióticos y demás, usamos concentraciones más altas que para el resto de los pacientes, ¿sí? Entonces, todos los ajustes de dosis que ustedes hagan se debe a esto, aunque no les parezca. Me parece que ya estamos. Sí, No. No, pero esto lo vemos después con metabolismo. Bueno, que viene. bueno, entonces los libero. A ver. Sí, sí. ¿Por qué es de vuelta eso? Bueno, nos queda el concepto de biodisponibilidad. Si le hacen acordar a Mariana. Que como está muy enganchado con el metabolismo, lo vemos mejor la clase que viene con la lista. Bueno, están liberados, se pueden ir, salvo que quieran. Gracias.